Ciencia Podcast suma las voces de los científicos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba al debate público de los temas que atraviesan nuestra vida. Ciencia Podcast, Universidad Pública, Conocimiento Público. En esta nueva edición de Ciencia Podcast estamos con el investigador Adrián Díaz del Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC y de CONICET. Adrián Díaz es especialista en los virus denominados arbovirus y con él vamos a conversar un poco sobre estas enfermedades que actualmente nos tienen en alerta, como el dengue, coronavirus, cómo surgen y por qué hoy estamos como estamos. Hola Adrián, gracias por participar de Ciencia Podcast. Hola, bueno, un gusto para mí formar parte de Ciencia Podcast, así que muchas gracias por la invitación. Antes de comenzar, gustaría dejar en claro algunos conceptos. El concepto de emergencia para la Organización Mundial de la Salud implica la aparición de una nueva enfermedad en un área geográfica, en una localidad, para el cual nunca antes se había registrado, o también incluye aquellas enfermedades o agentes infecciosos que están aumentando su distribución geográfica en el planeta. Y por otro lado tenemos la reemergencia, que hace referencia a aquellas enfermedades que en alguna época estaban activas y que por alguna medida sanitaria como prevención o vacunas desaparecieron y ahora volvieron a aparecer. Por eso la reemergencia. Y otro término que me gustaría dejar bien en claro es el tema zoonosis. Zoonosis son todas aquellas infecciones de origen animal que influyen en el humano provocando una enfermedad. Son agentes infecciosos naturales que habitan en la fauna silvestre o en la fauna doméstica y que por algún mecanismo rompen esa barrera de especie, abandonan su hospedador natural y comienzan a circular en la población humana. Un ejemplo de eso es lo que estamos viviendo ahora con el SARS coronavirus 2. ¿Y podemos establecer alguna relación entre la destrucción de los ecosistemas y el brote de enfermedades como dengue o coronavirus en este caso? Estas enfermedades como el dengue, o sea, los virus transmitidos por mosquitos, y en este caso particular del SARS coronavirus 2, que es el agente causal del COVID-19, son zoonosis y en su origen está relacionado con una íntima interacción del hombre con la fauna silvestre. Esa interacción permite que el virus o el agente infeccioso que está en la fauna salte la barrera de especie que lo contiene en su hábitat natural y se introduzca en el humano. Y una vez que se adapta al nuevo hospedador, en este caso el humano, pueda transmitirse de manera directa o de manera vectorial a través de un mosquito de humano a humano, en la población humana. Entonces, en una primera instancia, todos los factores que afecten ese vínculo fauna-humano van a afectar la emergencia de zoonosis virales, en este caso particularmente. Cuando el hombre se introduce en el hábitat natural de la fauna y en el hábitat natural de los virus o de los agentes infecciosos, comienza a generar primero genera un acercamiento forzado, porque eso no es natural, digamos, no es. El hombre, con el paso del tiempo, ha generado su propio hábitat, que son las ciudades, y se ha distanciado mucho del hábitat natural, como puede ser un bosque, un monte, un desierto, una sabana. Entonces ahí hay como una separación. Cuando el hombre ingresa, rompe esa separación y aumentan las chances de que el agente infeccioso se introduzca en el humano. Entonces, cuando el hombre modifica ese ambiente natural, no solamente lo modifica a nivel de paisaje, sino que además genera una modificación extrema en la composición del ecosistema, en la composición de las especies de animales y vegetales que integran ese paisaje o ese ecosistema. Y ese cambio en la composición de animales que pueden funcionar como potenciales hospedadores de virus hace que el balance o el equilibrio que había en la circulación viral se rompa también. Entonces se generan incrementos desbalanceados
de circulación viral. Y eso hace que la circulación viral, en vez de ser algo equilibrado y que no genera ninguna enfermedad, pueda convertirse en un problema sanitario, en una enfermedad para el humano. Entonces sí, evidentemente, la modificación de los ecosistemas es una de las causas que provocan la emergencia de zoonosis virales como el dengue o el coronavirus en este caso. Pero tengamos en cuenta eso, los coronavirus son virus componentes naturales de los animales, de la fauna viral de los animales. Pero en este caso particular estamos hablando de un coronavirus, el SARS coronavirus 2, que por los estudios de caracterización molecular indicarían que el origen está en alguna población de murciélagos o en algún otro animal silvestre como el pangolín, y que por su cercanía con el humano saltó de especie e comenzó a infectar al humano. Y ahí se adaptó al humano y comenzó a infectar al transmitirse de humano a humano. ¿Hubo alguna señal de alarma de que podría ocurrir lo que efectivamente ocurrió, esta pandemia a nivel mundial? La comunidad científica hace muchos años que viene alertando sobre el peligro y el aumento de las emergencias de zoonosis virales en el mundo y principalmente en las regiones subtropicales, tropicales y en subdesarrollo, justamente porque son regiones con una alta diversidad de fauna y una alta degradación del ambiente por actividades extractivas y productivas del ser humano. Em, entonces, ¿podríamos haber evitado esto? Em, yo creo que todo el tiempo está la probabilidad de que los virus zoonóticos se introduzcan en la población humana. Eso ocurre todo el tiempo. Pero el nivel de éxito no es tan elevado, porque si no todo el tiempo estaríamos con ejemplos de emergencia de virus de fauna que se introducen en el humano. A lo mejor se producen, pero nosotros no nos estamos dando cuenta porque esa persona a lo mejor nunca manifestó una sintomatología muy grave y entonces nunca fue a hacerse atender. Pero hay muchos ejemplos sobre emergencia de, de zoonosis virales. Por ejemplo, bueno, este virus es el SARS coronavirus 2, pero hubo uno anterior que fue el SARS coronavirus 1, que provocó un síndrome agudo respiratorio severo en el sudeste asiático, apareció en China y luego se extendió a Hong Kong, Tailandia y otros muchos países del mundo por los viajes y el intercambio de personas. Y ese virus, ese SARS coronavirus 1, el origen estaba relacionado con una civeta, que es un mamífero de Asia, que tiene un íntimo contacto con el humano. Se lo utiliza en la industria farmacéutica, en la industria cosmética y también en la gastronomía, en la producción de un café que se llama café de civeta, que es como una delicatessen. Entonces eso permitió que aparezca esta nueva enfermedad que fue el SARS coronavirus 1. Eh, Afortunadamente el virus no se adaptó tan bien como el SARS coronavirus 2, entonces la transmisión de persona a persona no fue tan eficiente y no representó un elevado riesgo para la población humana. Sin embargo, la alerta por la pandemia se generó. Después de ese aparece también en Malasia, hubo un brote de encefalitis en personas principalmente relacionadas con la cría de cerdo y producción de campos de palma, que se enfermaban de encefalitis. Esas personas, varias de esas personas murieron, se le tomaron muestras del cerebro y ahí pudieron aislar un agente viral que se conoció como virus Nipah. Y el virus Nipah es un virus natural que circula en las poblaciones de murciélagos que se conocen como zorros voladores, son murciélagos frugívoros propios de los ambientes tropicales y subtropicales de Asia, también hay algunas especies en África.
Otro ejemplo de zoonosis es el ébola, por ejemplo, que también el ébola recurrentemente genera epidemias que son bastante localizadas por lo grave que es la enfermedad, entonces no le da tiempo a la persona a que pueda dispersar el virus. Y todas las epidemias de ébola están relacionadas con un origen en la fauna silvestre, un íntimo contacto del humano con la fauna y que el virus se introduce a través de escoriaciones o pequeñas heridas en la piel o en las mucosas y empieza a transmitirse directamente por secreciones, por vía oral, de humano a humano. ¿Es posible que vuelva a suceder con este u otros virus? Mientras que el humano siga manteniendo esa invasión constante al ambiente natural y su interacción íntima con la fauna silvestre, la probabilidad de que un virus salte al humano va a ser constante, va a estar siempre presente. Tenemos suerte de que los casos de éxito de esos saltos de especie, de esa invasión al humano por parte de los virus, no son tan exitosas, no son tan frecuentes. ¿Se podría haber evitado esta pandemia? Esta emergencia se pueden evitar prestando más atención al tipo de modificación que hacemos de los ambientes, eh, pero también requiere de una modificación de pautas sociales y culturales. Y yo no sé si eso es realmente posible, porque estaríamos pidiendo que una cultura pierda su identidad. Por ejemplo, en el caso del ébola, las poblaciones rurales están constituidas y están caracterizadas por un íntimo contacto con la fauna. Ellos se alimentan de carne de monte, como le llaman. Ellos necesitan, por creencias o por creencias religiosas o culturales, ellos necesitan en alguna época del año eh, ingerir carne de monte, que ya sea murciélago o mono, porque les da más fuerza, le da más vigor. Entonces es muy difícil poder modificar ese hábito. Eso por un lado. Por otro lado, lo que sí se podría evitar es la densidad poblacional que hay. Cada humano representa un hospedador para el virus. Entonces, cuanto menos hospedadores disponibles existan y esos hospedadores estén más dispersos, menor es la probabilidad de que el virus pueda introducirse y empezar a transmitirse de humano a humano. Esas cuestiones sí se pueden modificar, pero yo veo muy difícil poder modificar estos hábitos que están relacionados con la cultura y con las creencias de ciertas poblaciones. Bueno, y la última pregunta, Adrián, tiene que ver con si se pueden tomar algunas medidas para poder evitar o minimizar el impacto, ¿no?, que tienen estas pandemias o estas enfermedades en las poblaciones de humanos. Con respecto a las medidas que podríamos tomar para evitar o minimizar el impacto, primero lo que mencionaba, tener un poco más de atención y de conciencia sobre el rol que tenemos nosotros en la invasión con la fauna silvestre, el uso que le estamos dando a la fauna silvestre. Primero eso, de el grado de modificación que estamos haciendo del ambiente. Eso por un lado. Y cómo eso afecta directamente a nuestra salud, a nuestras poblaciones. En segundo lugar, el uso que le estamos dando a la fauna silvestre. Creo que tenemos que ser un poco más respetuosos sobre la vida animal. No son un objeto que nos pertenecen, tienen los mismos derechos por pertenecer a la trama de la vida de la manera que pertenece el humano. Y, y por otro lado, esa sobreexplotación en algunos casos que hacemos con algunos animales. Y por otro lado, eh, ¿qué tipo de sociedades estamos teniendo? ¿Son sanos, son realmente saludables nuestros entornos urbanos? ¿La densidad poblacional está bueno? ¿Qué método
bueno, qué tipo de vida desarrollamos, las consecuencias que eso tiene en la transmisión de nuevas enfermedades. Y por otro lado, eh, el tema de los viajes. Eh, las pandemias ahora pueden ser más frecuentes justamente porque el viaje y la interconectividad por vuelos aéreos en la actualidad es tan frecuente que millones de personas por día se desplazan en el mundo. Y una persona que antes estaba en China puede estar en el otro lado del mundo en cuestión de horas, y en cuestión de horas esa persona puede transmitir un virus de un lado a otro. Por eso las pandemias ahora pueden ser mucho más frecuentes que cuando se daba en la época de Colón, que tenían que surcar un mar Atlántico que ahora lo surcan en 12 horas, antes les llevaba meses. Entonces ahí está la diferencia eh, con el tema de las pandemias, y eso es uno de los factores que uno puede modificar o minimizar. Y por el otro lado, eh, el tema de la existencia de buenos sistemas de vigilancia epidemiológica. Los sistemas de vigilancia epidemiológica son la primera alerta que tiene el sistema de salud público para identificar una nueva enfermedad. Y eso es clave para minimizar el impacto. Y otra cosa que es clave es tener un sistema de salud público muy fuerte y presente que genere medidas de prevención y que puedan ser aplicadas en todo el territorio del Estado. Bueno, Adrián, muchas gracias por participar de esta nueva edición de Un Ciencia Podcast. Un Ciencia Podcast, Universidad Pública, Conocimiento Público.